Hola, buenas tardes a todos y buenas mañanas a los amigos de Hispanoamérica. Me llamo Manuel López, soy el presidente de Aclusega, el clúster de la geotermia de Galicia, y os voy a presentar, hacer una breve introducción a lo que es la energía geotérmica, a ver si consigo al final de la ponencia, pues eso, que la tengáis en cuenta y realmente estéis enamorados de una tecnología que realmente es muy fiable y tiene mucho que aportar en el contexto actual. ¿Qué pasa aquí? Aquí estamos. Bien, vamos a una breve introducción, para hablar de los conceptos básicos y de casos prácticos. Bueno, a partir de la revolución industrial, los gases de efecto invernadero, como sabemos todos, aumentan sin control, debido fundamentalmente a los combustibles fósiles, incremento de uso de aerosoles, que origina lo que todos sabemos, ¿no? Un incremento de las temperaturas, un calentamiento de la atmósfera, por ese efecto invernadero, disminuye la extensión de nieve, asciende el nivel del mar, incremento de las posibilidades de las catástrofes naturales y un fenómeno de desertización. Este año pasado el Ártico registró temperaturas por encima de los 20 grados. Las consecuencias del nivel del mar lo vemos en la fotografía de la derecha, actual, 2030, y a dónde llegará el mar en 2050 si no hacemos nada. Todos somos responsables y todos debemos de aportar nuestro grano de arena, ¿no? Las energías renovables y el cambio climático van de la mano, ¿no? Todos los escenarios prospectivos futuros muestran cómo para alcanzar un nivel importante de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero es imprescindible descarbonizar casi totalmente y abandonar parte del uso de los combustibles fósiles. Las energías renovables tienen un papel fundamental en la lucha con el cambio climático y si de aquí al 2030, pues eso, combinando las energías renovables y la eficiencia energética, podemos mantener por debajo de los 2 grados centígrados el calentamiento global, evitaremos sin duda lo que puede ser un cambio climático catastrófico para la humanidad. Parece duro esto que estoy comentando, pero es una realidad, bajo mi punto de vista, incontestable, de lo que todos nosotros tenemos una cierta parte de responsabilidad. Por lo tanto, tenemos que hacer todo lo posible para poner nuestro grano de arena y cambiar un poco estas catastróficas consecuencias que podemos tener. Bien, en cuanto a las energías renovables, todas y cada una de ellas tienen algo que aportar. A veces la utilización de una energía renovable determinada o el uso combinado de las mismas, pues son muy eficaces para atender cualquier demanda energética. Entre las energías renovables tenemos la térmica, la fotovoltaica, la eólica, la energía geotérmica de alta, de media y de baja entalpía o de alta, de media y baja temperatura, que realmente vamos a centrarnos más en lo que es la exposición en la geotermia de muy baja temperatura o de baja entalpía, la biomasa sólida, líquida, el biogás, la energía hidráulica, la energía marina, el hidrógeno. En definitiva, tenemos muchas herramientas en la mano para poder utilizar las energías renovables a favor del medio ambiente. ¿Qué está pasando? Aquí un gráfico de la Comunidad Económica Europea, en el año 2016, que dice las emisiones de CO2 por sectores, ¿no? El sector energético es el que más emisiones de CO2 produce, después estamos con la industria, el transporte, el consumo de viviendas, servicios, agricultura, tratamiento de residuos y demás. Y realmente es donde tenemos que actuar, es donde realmente los sectores que más emisiones de CO2 generan. Y uno de ellos, y muy importante, es también el consumo de viviendas y servicios, ¿no? A donde está destinado fundamentalmente la aplicación de esta tecnología, al igual que en ciertas aplicaciones de la industria. El desarrollo de las energías renovables indefinitivamente irá en paralelo a la reducción de las energías convencionales
y en paralelo también a la descarbonización. Tenemos que adaptar las políticas energéticas para permitir un desarrollo ordenado, seleccionar con criterio las mejores tecnologías. Aquí no hay tecnologías renovables que vayan unas contra las otras, sino que todas suman y realmente todas tienen algo que aportar. Y realmente seguir investigando, seguir evolucionando para que a veces fuentes de energías muy importantes como es el sol podamos de alguna forma almacenar esa energía, al igual que con otras pasa, para poder utilizarlo en momentos donde no tenemos ese aporte renovable, que en este caso, como por ejemplo es el sol, ¿no? Nosotros aquí en España tenemos un Plan Nacional Integrado de Energía, que es una transposición de la Directiva Europea y del Plan Energético Europeo, donde se plantea como reto para el año 2030, afirmado por todos los países y de alguna forma es de obligado cumplimiento, mejorar un 39,6% la eficiencia energética, reducir los gases de efecto invernadero un 21% con respecto a los niveles del 90%, un 42% de energías renovables, usar energías renovables en el uso final de la energía. Yo aquí, un segundo, es que tengo la parte esta de aquí que no soy capaz de minimizarla y me tapa un poco la pantalla. Disculpad, aquí. Vale. Y un 74% de utilización de energías renovables en lo que es la generación eléctrica. Y para el año 2050, un objetivo ya muy ambicioso es reducir los gases de efecto invernadero con respecto al 90 a un 90% y estar en un sistema eléctrico 100% renovable. Creo que lo vamos a conseguir. Tecnología tenemos, ahora solo falta la voluntad, sobre todo de los políticos, que parece que está ahí, y de todos y cada uno de nosotros que contribuyamos para que esto sea una realidad. Aquí. Vale. Geotermia, conceptos básicos. Bueno, la geotermia realmente es la energía calorífica contenida en forma de calor bajo la superficie sólida de la Tierra. ¿De dónde viene esa energía? Fundamentalmente del aporte solar, donde una parte importante de la energía absorbida por la Tierra se almacena en el subsuelo hasta los 14-15 metros de profundidad, y otra parte mucho más importante, lógicamente, que nos viene del núcleo interno de la Tierra, ¿no? Estas son las dos fuentes principales de aportación de esa energía en forma de calor que tenemos debajo de la superficie del suelo. Bien, hay una cuestión importante que hace que el uso de la energía geotérmica sea realmente a efectos de climatización fundamentalmente y el uso térmico de esa energía, sea muy interesante, que es la estabilidad que tiene la temperatura del subsuelo a partir de los 10, 12, 15 metros de profundidad. Como vemos el gráfico que tenemos a la izquierda, vemos en la parte superior diferentes momentos del año, febrero, mayo, noviembre, agosto, donde vemos que la temperatura a nivel de superficie, pues lógicamente varía con las estaciones. Lógicamente tendremos una mayor temperatura en verano, como aparece ahí, 20 grados, y tendremos una temperatura más baja en invierno, ¿no? Como es aquí este caso. Se ve mi ratón, ¿no? Oriol, sí, vale. Y después aquí en profundidad tenemos 5 metros, 10 metros, 15 metros, 20 metros de profundidad y vemos que entre los 10 y los 15 metros ya empezamos a tener una estabilidad térmica donde realmente, independientemente de la época del año en la que nos encontremos, realmente tenemos un flujo de temperatura estable. Y el gradiente de geotérmico dice que nos aumenta la temperatura de 1 a 3 grados centígrados cada 100 metros. Esto es la principal ventaja que tiene la energía geotérmica, por ejemplo, con aplicaciones de baja temperatura como la bomba de calor, porque a diferencia del aire, que en este caso puede fluctuar mucho la temperatura exterior en función de que es la época del año que nos encontremos, el terreno
se mantiene prácticamente estable y hace que, en este caso, los equipos que vamos a utilizar para el aprovechamiento de energía geotérmica de baja entalpía o de muy baja temperatura funcionen siempre en condiciones muy estables y el aporte de la eficiencia energética de estos equipos sea siempre muy alto. En cuanto a la clasificación por temperatura y usos de la energía geotérmica, tenemos por una parte la energía geotérmica de muy baja temperatura, de media temperatura y de alta temperatura. Estamos hablando de muy baja temperatura con fluidos por debajo de los 30 grados centígrados, de baja entre 30 y 100, de media entre 100 y 150 y de alta temperatura mayor de 150, que estas dos últimas se utilizan fundamentalmente en sistemas de generación eléctrica, a través de vapor, ciclos binarios, etc. Y después estamos en la de baja temperatura, donde podemos hacer un uso indirecto o directo, según lo que vamos a ver, de lo que es la temperatura para climatizar una piscina o para cualquier otro uso. Y donde estamos nosotros, que es donde realmente podemos decir que tenemos la energía geotérmica disponible en cualquier punto del planeta, es donde en la de muy baja temperatura, donde las temperaturas de los fluidos están por debajo de los 30 grados. Y necesitamos una bomba de calor para poder suplementar esa temperatura y poder utilizarlas en sistemas de calefacción, agua caliente sanitaria y con el ciclo reversible pues poder aportar también frío. Bien, dicho esto, las ventajas de la energía geotérmica de muy baja temperatura son, entre otras, las siguientes. Es una energía renovable, lógicamente, es una energía independiente de las influencias climáticas. Como decíamos antes, a partir de una cierta profundidad nos da exactamente igual lo que pase. Una bomba de calor geotérmica va a funcionar muy bien, independientemente que las condiciones climáticas en invierno, por ejemplo, sean menos 10 grados centígrados o sean más 8. Yo la eficiencia la tengo garantizada porque no dependo de la temperatura exterior, estoy intercambiando contra un foco, que en este caso es el terreno, que como hemos dicho se mantiene muy estable. La utilización de estos equipos es muy versátil porque podemos aportar calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria. Es una energía y una tecnología segura, no hay combustión, no hay chimeneas, no hay gases, no se necesitan depósitos de combustible, es una energía además local, mejora el balance energético, parte de esa energía lógicamente la tenemos debajo de nuestros pies y no tenemos que importarla. El elemento aportador del calor no experimenta alza de precios y hoy por hoy tampoco está sujeto, en este caso, a ningún tipo de impuesto. Tiene un bajo coste de operación. La eficiencia energética que se alcanza con estos equipos puede estar entre el 400 y el 700%, es decir, por cada kilovatio eléctrico consumido por la bomba de calor, con esta tecnología podemos aportar pues 4, 5, 6, 7 o incluso más kilovatios térmicos. Tiene una perfecta integración arquitectónica porque realmente es una tecnología que no se ve. Una vez que se implantan, se hacen los sondeos y demás, nadie sabe estéticamente que tenemos una tecnología realmente muy eficiente porque prácticamente no está visible. El nivel acústico de las bombas de calor geotérmicas también es una ventaja a tener en cuenta porque, lógicamente, van metidas en una sala de máquinas y no es como en el caso de las bombas de calor aerotérmicas que tienen que mover grandes caudales de aire, ¿no?, con el problema que eso supone. Presenta la tecnología un desarrollo tecnológico elevado. Nosotros en España pues las primeras implantaciones con este tipo de tecnología datan ya desde hace más de 20 años, pero bueno, es una tecnología muy madura, hace más de 50 años que se aplica con éxito, sobre todo en el norte de Europa, en Canadá, en Estados Unidos. Las bombas de calor son muy fiables, al final, como decía un amigo mío, catedrático de máquinas y motores térmicos, decía que, bueno, que en nuestra casa el electrodoméstico más fiable es sin duda ninguna la nevera. El resto de los electrodomésticos, al final, la lavadora, la cocina, el horno, la campana extractora, todo al final se deteriora con el tiempo y la nevera, el congelador, normalmente
funciona y no deja de funcionar, no requiere prácticamente de mantenimiento y siempre tiene unas prestaciones elevadas. Las emisiones de CO2, lógicamente, también las reduce un porcentaje muy elevado, el 70% o más, y como decía antes, y lo repito, mantenimiento también muy reducido, eso también es uno de los aspectos muy importantes, y después también necesita poca superficie de ocupación útil en la edificación con respecto a otras energías renovables, por ejemplo, como la biomasa, ¿no? Bien, en cuanto a los sistemas de captación geotérmica, tenemos fundamentalmente tres. El que más se utiliza, sin lugar a duda, es la captación geotérmica vertical cerrada, donde vemos a la izquierda, un pequeño ejemplo, donde tenemos una vivienda y tenemos una sonda de captación geotérmica que a partir del sondeo se introduce a partir de realizamos del sondeo, la introducimos en el mismo. A través de esta sonda circula un fluido caloportador, que normalmente suele ser agua, con una aportación de anticongelante, y a través de lo cual lo que vamos a absorber calor cuando estamos trabajando en calefacción, lo vamos a llevar, en este caso, a la bomba de calor para suplementarlo y a través del condensador pues alimentar el sistema de calefacción de nuestra vivienda, y si hacemos el ciclo inverso con la bomba de calor, pues lógicamente eso, extraer calor de la vivienda y aportar frío al terreno. Las perforaciones, los sondeos se suelen realizar entre 70 y unos 150 metros, y el número de sondeos a realizar va a depender de las necesidades, de lo que son las cargas térmicas de la instalación, donde una instalación de una vivienda unifamiliar normalmente con 1 o 2 sondeos de entre 70 y 150 metros, pues lógicamente vamos a resolver, y en el caso de la derecha pues ya vemos un edificio donde tiene pues los números de sondeos necesarios para atender la demanda energética, en función de la cual calculamos la bomba de calor geotérmica. La profundidad de los sondeos, aparte por las necesidades de potencia necesarias, van a variar también en función del tipo de terreno. No todos los terrenos son iguales y la conductividad del terreno pues varía en función de estas características, ¿no? Entonces, digamos que un terreno con alta conductividad necesita menos metros de sondeo que un terreno que tenga una baja conductividad. Aquí, por ejemplo, en nuestro entorno, en Galicia, en España, pues, donde abunda, por ejemplo, el subsuelo, la roca granítica o realmente componentes de alta conductividad térmica, pues hace que también la inversión a realizar pues sea menor, y por lo tanto el payback de la instalación pues sea mucho más rápido, aparte de que las perforaciones sean mucho más sencillas. En este caso, la captación geotérmica vertical es prácticamente, aquí en España, más del 90% de las instalaciones se hacen con este tipo de tecnología. Por otra parte, también está la tecnología de captación horizontal cerrada, que viene a ser una red de tuberías bajo el subsuelo a una profundidad entre metro, metro y medio, 2 metros. Es como una especie de suelo radiante donde en el terreno. Esto se hace ya mucho menos porque necesita mucho espacio disponible, y el espacio que estamos utilizando para la captación geotérmica pues de alguna forma nos queda penalizado. Por ejemplo, no podemos plantar árboles de raíces profundas. Y después una consecuencia que teníamos con el gráfico que veíamos al principio, donde veíamos que la temperatura dejaba de oscilar en función de la temperatura del exterior a partir de los 10, 15 metros. Aquí, si hacemos una captación a partir de los metro, metro y medio, 2 metros, 2 metros y medio, lógicamente no vamos a tener una estabilidad térmica tan importante como en el caso de la captación geotérmica vertical, ¿no? Y después hay otros tipos también de captación geotérmica horizontal, en espiral, en slinking, en superpuesto, bueno, que son prácticamente anecdóticos porque realmente en la realidad no se utilizan prácticamente nunca. Lo que estamos de la tecnología de captación vertical cerrada, muy fiable y utilizada habitualmente, en ocasiones
otro sistema de captación como paralelo, o incluso a veces se puede hacer combinaciones de captación en vertical y en horizontal, dependiendo un poco de las características del edificio o del terreno donde se vaya a hacer la instalación. Y por otra parte, ya menos utilizada, la captación vertical abierta. Vamos a aprovechar las aguas freáticas que también están a una temperatura homogénea para robarles calor cuando estamos trabajando en calefacción o cederles calor cuando estamos trabajando en frío. Esto es una tecnología muy interesante siempre y cuando el agua se encuentre a una profundidad razonable, porque si el agua realmente está a unas profundidades importantes, el consumo de las bombas de agua que necesitamos para hacer pasar por el evaporador de la bomba de calor grandes caudales de agua, pues puede penalizar mucho el rendimiento. Aparte de las consecuencias a veces de los permisos y legalizaciones que hay que hacer para este tipo de soluciones, pues a veces las hacen inviables bajo el punto de vista administrativo, ¿no? Otros tipos de captación geotérmica, por ejemplo, tenemos aquí en este caso un hospital en Chicago, donde realmente se ha hecho un lago artificial que ocupa unas 6 hectáreas de 6 metros de profundidad, donde tenemos 175 intercambiadores geotérmicos, unos 240 kilómetros de colectores, y que es un hospital realmente grande, tiene 350 camas, y para hacernos una idea de la inversión, son 6 millones de euros, el 2% de la inversión total del hospital, y el ahorro que está produciendo es más de $1 millón americanos al año, ¿no? Lo que no dije antes, y aprovecho para decirlo ahora, que siempre hablamos de la parte positiva, de la parte de la geotermia, tiene una parte, digamos, que no es negativa, pero sí puede influir a la hora de la verdad, es que normalmente la inversión inicial por efecto por el coste de los sondeos, pues no, es normalmente más elevado que otras energías convencionales, ¿no? Pero lógicamente, debido a la alta eficiencia energética que tiene y a la vida útil de la instalación, siempre resulta una inversión muy rentable. Después, otro tipo de aprovechamientos, por ejemplo, como en este caso en San Sebastián, que es el aprovechamiento de un muro pantalla para meter unos tubos que van circulando por aquí y captar también energía geotérmica para después aprovecharla como una bomba de calor, o en este caso también se puede ir a el aprovechamiento de los propios pilotes geotérmicos que vamos a utilizar, que vamos a necesitar para asegurar la estructura del edificio, para también hacer captación geotérmica, ¿no? Aprovechar. Entonces, es decir, bueno, en este caso no supone una inversión adicional, sino que hacemos los pilotes para asegurar la estructura del edificio, pero por otra parte los estamos utilizando también térmicamente, con lo cual parte de la captación geotérmica necesaria pues ya la estamos haciendo a un coste mínimo en este caso, ¿no? Bien, el funcionamiento de la bomba de calor geotérmica, también en este caso, cuando hablamos de bombas de calor reversibles, pues lógicamente pueden aportarnos frío o calor. El evaporador pasa a ser condensador, el condensador evaporador, y lo que hacemos, como os decía antes, es en calefacción extraer calor de la tierra y en refrigeración, inyectar el calor en el terreno. Cuando trabajamos en los dos ciclos es muy importante y es muy positivo para la geotermia, porque cuando extraemos calor del subsuelo en verano y lo reinyectamos, calor del subsuelo en invierno, y trabajamos en frío con la bomba de calor en verano, pues lógicamente lo que vamos a hacer, parte de la energía en forma de calor que hemos extraído del subsuelo, se lo volvemos a inyectar durante el verano, ¿no? Y eso hace que se compense el balance térmico del terreno, sea mucho más óptimo. Os hice aquí un pequeño ejemplo para que veáis las consecuencias del coste de operación que tiene una bomba de calor geotérmica, por ejemplo, aquí en España, teniendo en cuenta pues el coste de la electricidad, una media ponderada entre pues unos 15 céntimos de euro, entre horario valle, punta y demás. Digamos, una vivienda unifamiliar de unos 150 metros cuadrados que tiene unas necesidades energéticas
de unos 11.628 kilovatios hora año, pues tiene un coste de operación con la bomba de calor realmente muy bajo. A veces es incluso difícil de creer, pero es una realidad, ¿no? En este caso serían 270 euros, cuando, por ejemplo, vamos a una caldera biomasa, gasóleo, ya no digamos radiadores por efecto Joule, como los radiadores eléctricos, donde realmente hablamos de unos costes de operación mucho más elevados. Pasamos de 270 euros en este caso a un coste de unos 1.279, con caldera de gas natural 924, 842 con una caldera de biomasa, y en consecuencia también las emisiones de CO2 también son mucho más bajas. La bomba de calor no emite CO2 porque no hay gases de combustión. Lo que pasa que sí, la electricidad, la parte de electricidad que consume ese trabajo, lógicamente tiene asociados unos niveles de emisiones de CO2 en función del mix energético de cada país. Entonces, en esa circunstancia, por cada kilovatio eléctrico consumido por la bomba de calor, lleva asociado unas emisiones de CO2, ¿no? Entonces, aquí en el mix energético español, pues vemos que con respecto a la tecnología del gas natural, propano y gasóleo, pues también estamos hablando de unas emisiones muchísimo más bajas. Si llevamos esto a un edificio de viviendas, por ejemplo, de 50 viviendas en un edificio en vertical, realmente suponiendo unos 222.000 kilovatios hora año de necesidades energéticas, pues bueno, pues también nos hará una cosa parecida, ¿no? Que un coste de operación entre 5.500 y 5.800 euros al año para 50 viviendas realmente sale unas instalaciones muy rentables. De hecho, os acompaño después en la parte de casos prácticos, un edificio en Pontevedra, donde realmente vamos a ver el coste que tiene cada uno de los vecinos con un sistema de bomba de calor geotérmica para agua caliente y calefacción. Vale, lo que no dije, porque yo me voy a extender más de lo necesario y el Oriol me va a decir que seguramente me estoy pasando, pero bueno, lo que sí es importante, las bombas de calor también, para un aprovechamiento y una eficiencia final adecuada del sistema, es que todo el sistema esté pensado y planificado en su conjunto para que realmente estos beneficios, estos rendimientos tan altos se conviertan en una realidad. Y una de las cuestiones más importantes es tener elementos de emisión que, por ejemplo, trabajen en calefacción a bajas temperaturas, ¿no? Como el suelo radiante, radiadores de baja temperatura, termoconvectores, porque las bombas de calor a temperaturas más altas el nivel de eficiencia energética es más bajo. Digamos, para que os hagáis una idea, trabajando a una impulsión para un suelo radiante de unos 35 grados centígrados, estamos en eficiencias energéticas, pues eso, del 500%, 400 y mucho, 4,4, 4,5, y si por otra parte estamos trabajando a impulsiones de 60, 62 grados, 65 grados, la eficiencia energética nos va a quedar en la mitad o menos, ¿no? Por lo tanto, es muy importante también dimensionar correctamente los sistemas de emisión para que obtener estas ventajas que estamos comentando. Aplicaciones, hoteles, hospitales, casa de turismo rural, residencias geriátricas, edificios de vivienda, viviendas unifamiliares, centros deportivos, piscinas, naves, spas, balnearios, bueno, en definitiva, cualquier edificio que realmente necesite climatizarse y necesite también agua caliente sanitaria. Vamos a ver algunos ejemplos para que os hagáis una idea también con casos prácticos de implantaciones reales. Bueno, he sacado 3 o 4 ejemplos para que veáis. Por ejemplo, aquí en este caso es una instalación aquí en Pontevedra, en Galicia, donde realmente esta es una empresa que se llama Marine Instruments, que se dedica a temas de pesca, donde pasó de una instalación anterior que tenía una superficie de unos 350 metros cuadrados con una caldera de gasóleo que para aportar la calefacción y el agua caliente y un agua para el proceso para hacer pruebas de unas boyas satelitarias que utilizan, realmente salía el coste de lo que es el coste energético por metro cuadrado en torno a 5,7 euros metro cuadrado año.
y en total realmente un coste de unos 2.000 euros año en la instalación actual, donde realmente es una instalación que ha pasado de una superficie de 350 a 1.000 metros cuadrados. El coste energético asociado de agua y de calefacción está en torno a los 3,5 euros metro cuadrado, teniendo en cuenta también que este nuevo edificio también se está climatizando, es decir, que también en verano vamos a aportarle frío para que las condiciones de trabajo pues, sean las óptimas. ¿Qué conseguimos con esto? Pues en este caso, este edificio, la superficie climatizada son 1.022 metros cuadrados. Tenemos el primer año un coste, o sea, un consumo de energía eléctrica de unos 126.716 kilovatios al año y, en consecuencia, un COP estacional de 4,33, de 433%. Por cada kilovatio eléctrico vamos a aportar 4,3 kilovatios térmicos, ¿no? Este es el edificio que os decía antes, son 56 viviendas. También lleva, en este caso, 2 bombas de calor de 90 kilovatios, son una instalación de 180 kilovatios, tiene un COP estacional de 4,01. Creo que, si aparto esto de aquí, porque no me acuerdo de memoria y no lo veo, es una instalación, en total, los metros cuadrados, en este caso, a calefactar de todos los 3 edificios que tienen una sala de calderas común, son unos 4.800 metros cuadrados. En este caso se han necesitado 18 sondeos de 135 metros, unos 2.430 metros cuadrados. Aquí, en este caso, como anécdota, esto era una cooperativa de viviendas, es una cooperativa de viviendas que inicialmente se había proyectado con una tecnología de calderas murales de gas independientes para cada una de las viviendas, y realmente en este caso la propuesta que se hizo para cambiar a un sistema de climatización con bomba de calor geotérmica le supuso a los cooperativistas una inversión de 850 euros a mayores con respecto a la solución inicial. Bueno, esto hubo varias reuniones y a partir de aquí se les presenta el proyecto y se le dice la inversión inicial es más elevada, pero lógicamente la amortización va a ser a corto plazo, 6-7 años, y vamos a tener unas consecuencias donde realmente interesa muchísimo y se demuestra que en la realidad ha sido así, porque son viviendas en torno, creo recordar, 80 y tantos metros cuadrados y el coste medio por vivienda, euros mes, 12 meses, está en torno a 34 euros mensuales. Aporte calefacción todo el invierno, 6 meses, y el agua caliente sanitaria para todo el año. Si lo comparamos con otras tecnologías, nos daremos cuenta que realmente es un gasto energético muy, muy bajo. Aquí el COP es un poquito más bajo, es un 4 de COP, porque realmente al ser tres edificios, la distribución por tuberías tiene unas pérdidas considerables y sobre todo el tema de la recirculación del agua caliente sanitaria. Y aún así estamos en unas eficiencias realmente muy elevadas y las emisiones de CO2 también son muy bajas, en torno a 22 toneladas al año, ¿no? Para 4.800 metros cuadrados a calefactar. Después, por otra parte, tenemos el siguiente ejemplo, que en este caso es una empresa también, es una oficina, en este caso, que son una empresa que tiene una superficie a climatizar de 2.000 prácticamente 800 metros cuadrados, ha conseguido una certificación LED Platinum y es el edificio de oficinas, bueno, en su momento, ahora no sé si hay más, ¿no? Pues esto ya tiene 4 años o 5. Y también, lógicamente, la reducción con respecto a lo que es una energía convencional ha estado en torno a un 66% y realmente los usuarios de lo que es el edificio cuentan con un sistema de alto confort y en este caso la dirección de la empresa además está muy contenta porque los costes realmente de climatización han bajado considerablemente y por lo tanto han afectado muy positivamente a los costes de explotación.
Bueno, aquí en este caso, igual que antes, en este caso tenían un edificio más pequeño. Esta empresa también, pues afortunadamente va muy bien. Se han instalado una nueva sede, han pasado de 80 empleados a 170. Los kilovatios hora mes que necesitaban en las instalaciones antiguas eran realmente más altos que ahora en la nueva sede, que es mucho más grande, por efecto de también, en este caso, de la tecnología de la bomba de calor, que, como comentábamos antes, pues es muy rentable, tiene una eficiencia energética muy elevada. Y después vamos a centrarnos más en dos casos que tengo aquí. Bueno, vamos ahí de tiempo, andamos justitos ya. Este lo voy a pasar y me voy a centrar en estos dos, que estos son realmente un hotel de 4 estrellas superior, también de 32 habitaciones, porque este es muy interesante, tiene una bomba de calor geotérmica de 220 kilovatios para atender demanda de frío, calor y ACS. Decimos que el hotel en este caso es el único sistema de climatización, no tiene apoyo de ningún tipo con ninguna otra tecnología, lleva un sistema de producción de agua caliente sanitario instantáneo, lleva calefacción por suelo radiante y frío por fan coils, y aquí se han necesitado 34 perforaciones con un total de 3.273 metros lineales de captación, ¿no? Y este es un sistema muy interesante porque aquí lo vemos en esto y ya termino, porque si no me voy a extender más de la cuenta y no va a quedar tiempo para preguntas si queréis hacer alguna. Este es un sistema muy particular, ¿no? De hecho, la eficiencia energética que está consiguiendo aquí es muy elevada porque precisamente tiene un sistema de producción a 4 tubos, de tal forma que cuando estamos climatizando, por ejemplo, aportando frío al edificio en verano, la máquina tiene, lógicamente, para aportar frío, tiene que sacar calor. En vez de llevarlo directamente al subsuelo, aprovechamos ese calor que estamos aprovechando para, lógicamente, producir el agua caliente sanitaria y también climatizar, en este caso, el spa. Y esto lo estamos haciendo gratuitamente porque no es una máquina de ciclo reversible. Aporto frío, saco calor, con ese calor voy a llevar a la temperatura de consigna tanto el agua caliente sanitaria como, en este caso, a climatizar el spa. No tengo un coste asociado ni un consumo asociado de electricidad para estos dos consumos, y cuando tenemos, en este caso, este acumulador y este otro en consigna, automáticamente ponemos en marcha esta bomba de aquí y disipamos ese calor excedente a los pozos de captación geotérmica. Y consta además, en este caso, de 3 módulos de producción de agua caliente instantánea de unos 70 litros minuto cada uno, 210 litros minutos, que aportan todo el agua caliente necesaria al hotel. Bueno, estos son unos cuantos ejemplos para que veáis así diferentes aplicaciones. Y nada, y después tenemos otro que tenemos aquí. ¿Puedo o no, Oriol, este último? ¿Hola? Por supuesto, Manuel, por supuesto. Vale, vale. Bien, aquí, por ejemplo, en el Hotel Noa Boutique, también los costes anuales, que además se han constatado que son reales, porque ya es el segundo año que está funcionando, pues son realmente muy bajos, 8.700 euros, un hotel de este tipo, de 4 estrellas superior, con spa, con todas las comodidades que tiene este tipo de instalaciones, realmente tiene un coste de operación muy bajo y, por otra parte, un ahorro acumulado. Realmente, cuando llevamos la progresión del ahorro a 20 años, 25 años, 30 años, salen unas cifras realmente importantes y, lógicamente, las emisiones de CO2, en este caso asociadas al consumo de electricidad de la bomba de calor, pues son unas 19 toneladas, cuando realmente si utilizábamos unas bombas de calor, por ejemplo, si utilizáramos una caldera de gasóleo, estaríamos en torno a las 135 toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera, cuando con la bomba de calor, por esas emisiones asociadas al consumo eléctrico, no llegamos a las 20 toneladas. Yo creo que son datos muy concluyentes y realmente importantes, aparte de lo que es el bajo coste de mantenimiento que tienen este tipo de instalaciones y la ventaja que nos aportan frío, calor, agua caliente sanitaria. Además, en este caso, el propietario del hotel
quiso duplicar los sistemas de emisión, que realmente no hacía falta, pero decía que quería dar el máximo confort a los usuarios del hotel, a los clientes, y entonces él propuso para que realmente evitar los ruidos que a veces hacen los fan coils, sobre todo cuando pasa el tiempo y se van desajustando los motores y los ejes y demás, y tenemos el problema de que estamos en una habitación de hotel y tenemos que soportar el ruido incesante de lo que es el fan coil por la noche. Entonces se puso un sistema de suelo radiante para calefacción, que aquí en este caso la mayor parte de la demanda, y en frío en este caso es una aportación a través de lo que son los fan coils. Y este es otro hotel también, que también está con energía geotérmica. Es un hotel también en La Coruña, 16 habitaciones dobles y demás. Esto es mucho más pequeño, con una instalación de 35 kilovatios térmicos. Y también aquí realmente tenemos la gran ventaja que el dueño del hotel le costó mucho tomar la decisión, pero ahora resulta de que este hombre es periodista, es locutor de radio, está todos los días haciendo publicidad al uso de la tecnología, porque realmente de que los costes de operación con respecto a otros establecimientos hoteleros que tiene con otro tipo de energías realmente han bajado significativamente, ¿no? Esta es una instalación más sencilla, tradicional, con una bomba de calor reversible, donde tenemos un acumulador de agua caliente sanitaria, de inercia para producir agua caliente, y después un acumulador que en este caso va a ser de inercia para calor en invierno y en frío para el verano. Vale, y también las consecuencias de ahorro de costes y de emisiones de CO2 pues también son muy importantes, como veis en la gráfica, y va en línea un poco con lo que comentamos antes. Bueno, ya vamos a terminar diciendo que la energía geotérmica realmente encaja de lleno en el modelo energético que esperamos tener y queremos aportar de futuro, que entendemos que tiene que ser socialmente justo y medioambientalmente sostenible, basados en energías renovables, eficiencia energética. Todos los terrenos son aptos para el aprovechamiento geotérmico de muy baja temperatura, como os comentaba antes, y hay grandes posibilidades de uso. Es una tecnología madura, fiable, mínimos costes de mantenimiento, y realmente tenemos que, como decía al principio y vuelvo a repetir al final de mi intervención, pues bueno, que hay que tirar de las renovables, y las políticas a diferentes ámbitos y niveles, lógicamente están hoy por hoy siendo influenciadas por los acuerdos de mitigación del cambio climático, y lógicamente el modelo basado en el despilfarro y el uso de las energías contaminantes no puede seguir, no lo podemos permitir, y por lo tanto tenemos todos que contribuir. Nada más. Muchísimas gracias, creo que más o menos he estado en hora, y bueno, espero que os haya gustado, y nada, estoy aquí para lo que necesitéis, si queréis hacer alguna pregunta o si queréis poneros en contacto conmigo, pues estoy a vuestra disposición.